Hola estimados estudiantes, en esta clase vamos a resolver y explicar el ejemplo del libro de calidad del agua de Carlos Sierra. El enunciado es el siguiente: determinar los perfiles de DBO de oxígeno disuelto a nivel del mar para los siguientes datos. Acá vemos esta corriente, un río específicamente. Hay unas condiciones iniciales del río: caudal, DBO, oxígeno disuelto y temperatura. También vemos dos fuentes de vertimiento puntuales. En este punto, primer vertimiento con estas características: caudal de 1 metros cúbicos por segundo, DBO de 50 miligramos por litro que está aportando ese vertimiento. También el oxígeno disuelto de ese vertimiento es de 2 miligramos por litro y la temperatura a la cual está ese vertimiento es de 25 grados. Y en este primer tramo 1 del kilómetro 0, se llama kilómetro 0 al kilómetro 30, hay una velocidad promedio del río de 0.5 metros por segundo y una profundidad promedio de ese tramo de 3 metros. Acá hay otro tramo donde pues no hay vertimientos, en el tramo 2 del kilómetro 30 al 60, pero sí cambian profundidades y velocidades, por lo tanto se analiza como un tramo 2. Dado que en este tramo del 30 al 60 kilómetros tienen estas características hidráulicas y por lo tanto van a afectar la modelación de la calidad de agua, por lo tanto se analiza como un tramo 2. Y en el tramo 3, justo antes, en el inicio del kilómetro 60 hacia adelante, hay otra fuente contaminante, otro vertimiento, con un caudal de 1 metro cúbico por segundo, DBO de 10 miligramos por litro, oxígeno disuelto de 5 miligramos por litro y temperatura 20 grados Celsius. Y el tramo desde el kilómetro 60 hacia aguas abajo, la velocidad promedio de 0.4 metros por segundo y la profundidad del agua 7 metros en promedio. Para este ejemplo dan una constante de oxigenación de 0.4 de a la menos 1. Y lo que pide hallar es cómo va a variar la DBO a lo largo de estos tramos del río, desde el kilómetro 0, se lo llamamos hasta el punto, hasta el 60, hacia aguas abajo. Puede ser hasta el 80, lo podemos analizar por ejemplo. Entonces, lo primero que se hace es, se analiza cada tramo. Primer tramo, pues hay una descarga, notamos, y por lo tanto, para hallar las condiciones iniciales, a partir del vertimiento hacia aguas abajo, hacia el kilómetro 30, aguas abajo, lo primero que hay que hacer es hacer el balance de masa que ya hemos visto. Entonces, la primera condición inicial para este tramo 1 de la DBO, entonces ya hemos visto que va a ser la DBO del río por el caudal del río, más la DBO del vertimiento por el caudal del vertimiento sobre la sumatoria del caudal del río más el caudal que está ingresando al río por el vertimiento en este punto. Entonces, ya reemplazando, la DBO del río es de 5, el caudal del río es de 4 metros cúbicos por segundo, la DBO del vertimiento es de 50 miligramos por litro, el caudal del vertimiento es de 1 miligramo por litro y la sumatoria de los caudales es 4 más 1, y esto daría 14 miligramos por litro de DBO. Esa sería la condición inicial desde el vertimiento hacia aguas abajo. Por su parte, para el oxígeno disuelto se hace el mismo procedimiento para conocer el oxígeno disuelto inicial para el tramo 1. Entonces, un balance de masas asume que el contaminante se mezcla muy bien en este punto, justo en la descarga. Entonces va a ser el oxígeno disuelto del río, que lleva el río antes del vertimiento, es 7 miligramos por litro por el caudal del río, 4 metros cúbicos por segundo, más el oxígeno disuelto del vertimiento, que es de 2 miligramos por litro, por el caudal del vertimiento metros cúbicos sobre la suma de los caudales del río, 4 más 1 metro cúbico por segundo, eso da 6 miligramos por litro, sería oxígeno disuelto de la condición inicial justo después del vertimiento. La temperatura se hace lo mismo, temperatura del río por el caudal del río más la temperatura del vertimiento por el caudal del vertimiento sobre la sumatoria de los caudal. Esto da, efectuando ese cálculo, a 17 grados Celsius. Y bueno, y a 17 grados Celsius
lo que se puede tener es una concentración de saturación. Entonces, con 17 grados Celsius, aplicando esta ecuación de la EPA, si no estoy mal, de la EPA, en donde está de este oxígeno disuelto, perdón, de saturación va a depender de la temperatura. Entonces, reemplazamos donde va T, que es temperatura en grados Celsius, reemplazamos ahí el 17 y tenemos una concentración de saturación de oxígeno disuelto en el agua de 9.6. Y como ya hemos determinado el balance del oxígeno disuelto inicial, teniendo en cuenta el oxígeno disuelto y los caudales del río y de las descargas, ya se ha calculado que es 6 miligramos por litro, que es el que hemos hecho aquí en este paso, y entonces se calcula el déficit inicial en este punto en la descarga, y básicamente es déficit inicial es concentración de saturación menos el oxígeno disuelto inicial del tramo que se está analizando. Entonces va a ser concentración de saturación, que es 9.6, menos los 6, que es el oxígeno disuelto de inicial de este tramo 1. Entonces 9.6 menos 6 miligramos por litro da 3.6 miligramos por litro. Eso sería el déficit inicial. Por otra parte, hay que estimar las constantes de reacción en esta ecuación para calcular la constante de aireación. Entonces es 3.93 por la velocidad a la 0.5 sobre la altura promedio del agua a profundidad a la 1.5, esto en metros en el sistema internacional. Entonces, para el tramo 1, donde va la velocidad la reemplazamos por 0.5 y donde va la profundidad h la reemplazamos por 3, y esto da 0.534 dial a menos 1. Verificar por favor la ecuación en cualquier libro de calidad del agua o de modelación de calidad del agua, van a encontrar esta ecuación. Creo que es de Durbin o de O'Connor, no recuerdo, pero podrían verificar. Igual en la clase anterior se les explicó cuáles ecuaciones empíricas habían disponibles para calcular la constante de radiación, aunque es mejor utilizar un estudio de contrastadores como tintas en la misma corriente para determinar esa constante de radiación. Listo, entonces ya esta constante de 0.534 dial a menos 1 está a 20 grados. Entonces lo que hay que hacer es corregirla a la temperatura a la cual se encuentra el agua en este tramo, que fue la que se hizo el balance 17 grados Celsius. Entonces se corrige con la teoría de Arrhenius y entonces va a ser la constante de radiación, la tasa de radiación a 20 grados por un teta, una constante 17 menos 20. Esa constante se determina en el laboratorio. Para este efecto de cálculo, ejemplo, se trabaja en el libro como 1.024. Esto lo dan los laboratorios. Entonces reemplazamos la constante en 20 grados, da 0.534 por el teta, que es 1.024, para la tasa de radiación, a la diferencia de temperatura 17 grados, que es la que está al agua, menos la estándar, que es 20, y eso da 0.497 dial a menos 1. También está, por su parte, la constante en el modelo de Streeter-Fels, la constante global de desoxigenación del agua, que incluye la tasa de desoxigenación más las de la corriente más la tasa de desoxigenación de remoción por la sedimentación. En este caso, en este problema, como no dan un dato, se asume que es 0. Sin embargo, en la corriente que se está analizando es importante determinarlo. Entonces, como acá el problema no lo dio, quiere decir que esta tasa o esta constante de sedimentación, de remoción del agua por sedimentación, es 0. Entonces, si es 0, entonces K sub R va a ser igual a K sub T. Y K sub T es 0.4 dial a menos 1 a 20 grados, que es un dato que suministró el ejercicio. Se corrige con esta ecuación utilizando un teta para KE, es 1.047, que se determina en el laboratorio, y allí entonces se corrige, va a ser 0.4 por el teta y la diferencia de temperatura, que es la temperatura a la que está el agua por el balance de masa, menos la temperatura estándar, que es 20, y esa constante de remoción corregida, caso R, va a ser 0.349. ¿Listo? Entonces, ya como tal el modelo en el primer tramo, cuando la X es menor
de 30 kilómetros, el primer tramo que estamos analizando de 0 a 30 kilómetros. Y 30 kilómetros está 30.000 metros aproximadamente, bueno, es igual a 30.000 metros haciendo la conversión. Y los datos que hemos tenido son, pues, la DBO inicial, que se tuvo por balance de masa 14 miligramos por litro, la constante de remoción global de la DBO a 17 grados de 0.349, y habíamos mencionado que en este caso sub R era la misma que K sub D, y es 0.349 de a la menos 1. La velocidad promedio del tramo es 0.5 metros por segundo. La tasa de la constante de radiación, de caimiento de radiación, es 0.497 de a la menos 1, y el déficit inicial es 3.6. Entonces el primero, para el DBO, tiene que el DBO aguas abajo, una distancia determinada, va a ser al DBO carbonazo inicial por Euler a la menos K sub R por el tiempo, que es lo mismo que distancia sobre velocidad promedio. Entonces, aquí, para cuando X es menor que 30 kilómetros o 30.000 metros, entonces L sub 0 es 14, donde va L sub 0 reemplazamos por 14, por Euler a la menos K sub R, acá es 0.349, se reemplaza, y X pues va a ser la distancia a la que nosotros queremos calcular esa DBO aguas abajo del punto inicial. La velocidad es 0.5 metros por segundo, entonces para convertirlo a metro por día multiplicamos por 86.400, convertir esos segundos a días porque esta constante está en día a la menos 1. Entonces así tenemos la primera ecuación para calcular la DBO en diferentes distancias que sean menores a 30 kilómetros, hasta 30 kilómetros. El déficit inicial, la segunda ecuación es esta fórmula, entonces va a ser el déficit hasta los 30 kilómetros hacia abajo, o el punto 0 hasta el 30 kilómetros, va a ser igual al déficit inicial. El déficit fue 3.6, que se determinó por el balance de masa, se reemplaza aquí. El K sub A, 0.497, se reemplaza en el valor respectivo. La X va a quedar en función, pues, vamos a variar X para encontrar la DBO, cómo varía en el tiempo. Aquí es 0. Si acá es K sub A, sería 0.497, habría que mirar bien la ecuación, pero en todo caso hay que reemplazar. En la distancia pues va a quedar esa déficit en función de la distancia, porque se va a hacer el perfil. El 0.5 es la velocidad por 86.400, es el factor de conversión. El caso D, 0.349, DBO inicial es 14. El K sub A se reemplaza el valor respectivo, K sub R también se reemplaza el valor respectivo. K sub R se reemplaza, reemplazando todos estos datos que ya se tienen. Y estas dos ecuaciones van a permitir calcular la variación de la DBO aguas abajo del punto inicial. Listo, estas serían estas dos ecuaciones. ¿Sí? Y con estas dos ecuaciones para DBO y déficit del primer kilómetro, lo que se hace entonces es, puede hacerse en Excel, por ejemplo, pero también pueden calcularlo directamente en el punto de 30 kilómetros o 30.000 metros. Este es el punto donde inicia el otro tramo. ¿Sí? Y entonces la primera ecuación para calcular la DBO sería esta. Va a ser entonces, acá la primera columna es la distancia del punto 0 hasta el kilómetro 30. Entonces vamos variando, utilizamos estos datos, los vamos asumiendo para construir un perfil. Y esta X quiere decir que allí nosotros vamos a determinar lo que es
las concentraciones de DBO y de déficit de oxígeno en estos puntos. ¿Sí? Podemos variar más datos, colocarlo cada 100 metros. Listo, pero vamos a trabajar como está en el ejercicio para comparar esos resultados. En el siguiente punto es el tiempo de viaje, ¿sí? De una partícula desde un punto hasta otro en una distancia t, por ejemplo. Y recuerden que velocidad, distancia sobre tiempo, tiempo va a ser distancia sobre velocidad. Entonces, acá simplemente es distancia sobre velocidad y van a tener estos tiempos en días. ¿Listo? Ahora, las DBOs, entonces el punto inicial, punto 0, va a ser la DBO inicial, que es 14, ¿sí? La déficit inicial es 3.6, el oxígeno disuelto inicial fue 6 por el balance de masa. Y aquí nosotros podemos, en la DBO, podemos colocar esta ecuación. Simplemente vamos a colocar, esto es igual a 14, en Excel lo podemos hacer por Euler a la menos 0.349 por X a la por X sobre 0.5 por 87.400. Aquí simplemente reemplazamos los valores de X y calculamos esta DBO para toda esta distancia. También podemos calcular, por ejemplo, directamente cuál va a ser la DBO en el punto de 30 kilómetros. Y pues simplemente vamos a reemplazar la distancia que hay, que son 30.000 metros aquí, y vamos a tener esta DBO aproximada de 10.98. Para el déficit usamos esta ecuación, ¿sí? Y básicamente hacemos lo mismo, digitamos esta ecuación en esta columna y simplemente vamos a reemplazar los valores de X. Entonces en el 1000 van a colocar 1000, 1000, 1000, 1000 y te va a dar un resultado, por ejemplo, de 3.68, y en el kilómetro 30 te va a dar 5.35 miligramos por litro en ese punto de 30 kilómetros. Entonces ahí vemos cómo en la distancia va incrementándose el déficit y la DBO va decayendo, ¿cierto? Por su parte, el oxígeno disuelto también lo pueden calcular con esta ecuación. Si el déficit es concentración de saturación menos el oxígeno disuelto va a ser, si lo despejamos, concentración de saturación menos el déficit. Entonces, como la concentración de saturación es una constante para ese tramo, se dice que la capacidad calorífica del agua no varía y la composición y la densidad tampoco, entonces se toma 17 miligramos a 17 grados y esa constante es 9.6 miligramos por litro, que es la constante de saturación del oxígeno disuelto en el agua a 17 grados, 9.6. Y acá entonces va a ser 9.6, por ejemplo en este 9.6, que es la concentración de saturación, menos el déficit. Entonces va a ser 9.6 menos el déficit menos 5.35, da aproximadamente 4.24. Y estos son los oxígenos disueltos que también van decayendo en la distancia, ¿sí? Entonces ese sería el primer tramo. Para el siguiente tramo, para el segundo, entonces aquí vemos que en este caso el DBO para el kilómetro 30 va a ser el mismo del kilómetro 30 del punto anterior, porque no hay descargas. También va el déficit inicial también va a ser el mismo que el tramo en el kilómetro 30 que se calculó anteriormente. Por ejemplo, la DBO en el kilómetro 30 es 10.99, como está aquí, que es en el kilómetro 30, y el déficit va a ser aproximadamente 5.36, tal como lo vemos aquí. Y el oxígeno disuelto es inicial para este tramo, va a ser la concentración en el punto 30 que se determinó en el tramo anterior. No hay que hacer balance de masa porque no hay una descarga en ese punto. ¿Listo? Y la temperatura sigue siendo la misma, se puede considerar la misma si no dan datos que se determine, porque acá se asume que la capacidad calórica del agua es constante, ¿sí? En caso de que varíe hay que determinar la temperatura y pues hacer un respectivo análisis, ¿sí? Entonces lo primero, ya tenemos las condiciones iniciales en el tramo 2 y lo que hay que hacer entonces ya es corregir y estimar las constantes. La de radiación
va a depender de la velocidad, como ya hemos visto, y de la profundidad. Entonces, 3.93 por 0.2 metros por segundo, que es la velocidad promedio del tramo 2, a la 0.5 sobre la profundidad, que es 5 metros lambda por 5. Esto va a 0.157 y a la menos 1 estoy a 20 grados Celsius y se corrige entonces utilizando un θ de 1.024 y acá va a ser la temperatura del agua menos la estándar, que es 20 grados. Entonces así se tiene una constante de radiación de 0.146 de a la menos 1. La constante K sub D, K sub R, va a ser la misma que el tramo anterior porque la temperatura no ha cambiado, ¿sí? Y es 0.349 de a la menos 1, que fue lo que salió en el tramo anterior. Ahora en el tramo 2, básicamente se tiene esta ecuación para DBO, donde L sub 0 es DBO inicial, que va a ser la DBO en el kilómetro 30, como se está analizando el kilómetro 30-60, la DBO inicial va a ser al kilómetro 30, 10.99, que salió en el primer tramo. El K sub R, ya está constante, 0.349 y a la menos 1, K sub D 0.349 y a la menos 1, velocidad de ese tramo promedio 0.2. La K sub A, constante de radiación corregida, 0.146, y el déficit inicial es 5.35. De la misma ecuación, lo que se hace entonces básicamente es donde va L sub 0, que es DO inicial, va el respectivo valor 10.99, el K sub R 0.349 ya corregido a la temperatura del agua, y en este caso va a ser X menos 30.000. Entonces, si nosotros tomamos un X como 30.000, quiere decir que es en el punto 0, que va a ser en el tramo 2. El tramo 2 va a ser el punto 0, y a partir de este punto 0, o sea, aguas abajo, las distancias van a variar con respecto a este punto 0. Entonces, por ejemplo, si vamos a analizar del punto del 30 kilómetros al 60 kilómetros, entonces acá va a ser 0, y acá lo que va a ser el X va a ser el X máximo de 30 a 60, el X máximo va a ser 60 menos 30, es decir, 30 kilómetros o 30.000 metros. Entonces acá va a ser X como mínimo va a tener un valor de 30.000 para que sea el punto 0, y a partir de ahí vamos hasta el valor máximo, que es el valor de 60 kilómetros o 60.000 metros. Sí, como acá estamos trabajando en metros, se coloca en metros. Acá es la velocidad, que es 0.2, y el factor de conversión de 86.400. Entonces simplemente reemplazamos varios X y vamos a tener la evolución de la DBO en el kilómetro 30 hasta el 60. Y por su parte, el déficit de oxígeno, también simplemente reemplazar los datos de sub 0, que va a ser este déficit, que es el inicial para ese tramo 2, que fue lo que se calculó en el kilómetro 30. Y recuerden que en el kilómetro 30 no hay descargas, entonces el déficit inicial va a ser lo que se calculó en el kilómetro 30, entonces va a ser 5.35 miligramos por litro. ¿Listo? Entonces 5.35 por Euler a la menos K sub A es 0.146. X, bueno, acá X va a ser la variable que vamos a variar X para calcular ese perfil, graficar cómo varía el déficit y la DBO en función de la distancia. ¿Sí? Entonces acá esta es velocidad, este es un factor de conversión, acá está el K sub D, el L sub 0 es DBO inicial de ese tramo, este K sub A 0.146 y este K sub R es 0.349. Simplemente reemplazamos todos esos valores que ya se han resumido aquí, y con estas dos ecuaciones se hace el perfil. Entonces lo mismo que el paso anterior, donde se tienen los datos, una velocidad promedio, acá está en metros por día, y la constante de saturación de oxígeno disuelto en el agua es de 9.6 miligramos por litro. Entonces el tiempo es lo mismo, el tiempo va a ser, acá se asume, bueno, en la primera columna es distancia, estamos analizando desde el kilómetro 30 hasta el kilómetro 60. ¿Sí? Entonces el primer valor, si esto es, en el primer caso, esto sería X 30.000, esto me va a ser 0, esto va a ser 0.
Y todo este término me va a dar 0, este también me va a dar 0, el Euler a la 0 es 1, entonces me va a dar el déficit inicial, 535. También si reemplazamos 30.000 aquí, esto me va a dar 10.99 por Euler a la 0, que es 1, entonces 10.99 es el DBO inicial. Listo. Para acá hacemos los mismos datos, kilómetro 32 o 32.000 metros, 35, 40, 50.000, 55.000 y 60.000. Entonces estos tiempos de viaje van a ser distancia sobre velocidad. Entonces esto está en días, obviamente trabajamos con la velocidad también en días. La DO inicial simplemente es reemplazar en esta ecuación, por ejemplo 30.000 en el primer caso, colocamos acá 30.000 y esto me va a dar 10.99. Y acá en X vamos a reemplazar después con 32.000, me va a dar el DBO de 255 en ese kilómetro 32 hasta el kilómetro 60, que me va a dar 5.99 aproximadamente. El déficit también se calcula con esta ecuación que ya hemos obtenido con las constantes, ¿sí? Y ya acá simplemente es reemplazar en X estas distancias asumidas y ahí vemos la evolución del déficit de oxígeno en la corriente. En el kilómetro 30 va a ser 5.35 y en el kilómetro 60 aproximadamente 8.5, es decir, el déficit se va incrementando desde el kilómetro 30 al 60. Y el oxígeno disuelto se va a hacer como la concentración de saturación, que es 9.6, menos el déficit. Entonces 9.6 menos 5.35 me da 4.25. Y 9.6 menos 8.5 me da 1.09 aproximadamente, trabajando con todas estas cifras significativas que están en Excel. Entonces ya tenemos cómo varía la DBO del déficit del kilómetro 30 al kilómetro 60. Entonces tenemos las condiciones antes de la descarga, la analizamos en el tramo 2 hasta el kilómetro 60, que serían estos datos: DBO en el kilómetro 60, déficit en el kilómetro 60 y oxígeno disuelto en el kilómetro 60. Entonces aquí, estas serían las condiciones antes de la descarga, son las que se terminaron en el kilómetro 60, aquí justo en este punto, y estas van a cambiar porque hay un vertimiento y hay que hacer balance de masa. Entonces se hace el mismo balance de masa, ¿sí?, para determinar las condiciones iniciales del tramo 3, desde este punto inicial hacia aguas abajo, desde el kilómetro 60 hacia aguas abajo. Puede ser hasta el kilómetro 80 para fines de ejemplo, o pueden extenderlo a analizar un kilómetro o kilómetros más largos, ¿cierto? Entonces acá el balance de masa es DBO del río 5.99, que fue la DBO que se calculó en el kilómetro 60. El caudal del río, entonces acá el caudal del río va a ser pues lo que llevaba el río inicialmente más la del vertimiento 1. Recuerden que el río aguas arriba del tramo 1 era 4 y el vertimiento era 1 metro cúbico por segundo, como vemos aquí. Entonces acá en el tramo 1 el caudal era 4 y está ingresando 1 metro cúbico por segundo del vertimiento. Entonces estos 5 metros cúbicos por segundo son los que van a ir hacia el tramo que estamos analizando. ¿Sí? Que estamos analizando el tramo 3. Este tramo 3. Entonces el caudal del río va a ser 5 metros cúbicos porque llevaba 4 y le ingresó anteriormente 1 metro cúbico de la descarga. Entonces acá el balance de DBO, que es la condición inicial para el tramo 3, va a ser DBO del río por el caudal del río más la DBO del vertimiento, que es 10 por el caudal del vertimiento sobre la sumatoria de los caudales. Y esto va a 6.66 miligramos por litro. El oxígeno disuelto también se hace el balance. Va a ser el del río, oxígeno disuelto del río, que es el oxígeno disuelto que se calculó en el kilómetro 60 antes de la descarga, que es 1.09 por el caudal del río, que es 5, más el oxígeno disuelto del vertimiento, que es 5 por el caudal del vertimiento, que es sobre la suma del caudal del río, que es 5, más el caudal del vertimiento, que es de 1.
y este balance de masa da 1.74 miligramos por litro. Ahora se efectúa el balance de temperaturas. O sea, acá vemos que la temperatura del río era 17 grados Celsius, justo en ese kilómetro 60, pero en ese kilómetro, antes de ese vertimiento, el río va a llevar una temperatura de 17 grados y justo en el vertimiento va a cambiar porque el agua del vertimiento tiene otra temperatura. Entonces, haciendo el balance de temperatura, va a ser temperatura del río, que es 17, por el caudal del río, que es 5, más la temperatura de la descarga, que es 20, por el caudal de la descarga, que es 1, sobre la sumatoria del caudal del río más el del vertimiento, es decir, 5 más 1. Y esto da 17.5 aproximadamente grados Celsius. Entonces tenemos la temperatura inicial, que fue la que se hizo con balance de masa, 17.5, en el paso anterior, 17.5. El TBO inicial, que se hizo con balance de masa, ¿cierto? Lo que llevaba el río en el kilómetro 60 justo antes de la descarga, que se hizo con el balance de masa de la DBO con la descarga. Y ahí pues estas fueron las condiciones iniciales para el tramo 3 que se obtuvieron con balance de masa, estos tres datos. Y ahora, para hallar el déficit inicial, lo primero que hay que hacer es con la temperatura del agua calcular o leer en tablas ese oxígeno disuelto de saturación. Podemos utilizar esta ecuación de la EPA, 468 sobre 31.5 más la temperatura en grados Celsius, es decir, más 17.5, y esto me va a dar concentración de saturación de 9.55 miligramos por litro. Por tanto, el déficit inicial de este tramo 3, desde el kilómetro 60 hacia aguas abajo, o justo después de la descarga en este punto hacia aguas abajo, va a ser entonces el oxígeno, la concentración de saturación, que es 9.55, que depende de la temperatura del agua, menos el oxígeno disuelto inicial justo después de la descarga, que se obtuvo a través del balance de masa, que era 1.74 miligramos por litro. Entonces, 9.55 menos 1.74 da 7.8 miligramos por litro. Ahora las constantes, también en este tramo 3, donde va la velocidad, va entonces 0.4 en metros por segundo y la profundidad h es 7 metros. De esta ecuación reemplazamos y vamos a tener esa constante de radiación de 0.134 de a la menos 1 a 20 grados. Luego se corrige, como hemos visto, esto está a 20 grados, pero la temperatura del agua balanceada es 17.5. Entonces se va a corregir usando esta ecuación que ya hemos trabajado. Entonces la constante a 20 grados es 0.134 por el teta que fue determinado en el laboratorio, para este caso es 1.024, y la diferencia de temperatura, la temperatura del agua, que es 17.5 menos los 20 grados, que es la temperatura estándar. Ya efectuando eso, la corrección de esa constante de radiación a 17.5 es 0.126. Por su parte, la constante de la constante global de remoción de la DBO, es constante de desoxigenación del cuerpo de agua más la constante de desoxigenación por la sedimentación. Entonces el caso P en este caso no lo da el ejercicio, es porque se asume que no fue significante según los datos del laboratorio. Entonces caso R, si este caso P es 0, caso R igual a caso D, acá el dato es 0.4 y a la menos 1, que da el ejercicio hasta 20 grados Celsius, y esto se corrige a la temperatura de 17 grados Celsius. Se va a hacer la constante a 20 grados, que es 0.4, por el teta, acá se usa 1.047, por la diferencia entre la temperatura de agua y 17.5 grados, que fue la que se tuvo con balance de masa, condición inicial del tramo 3, menos la temperatura estándar 20 grados, y esto da 0.357, ya la menos 1. Acá se tiene el modelo, la para DBO es esta ecuación. Cuando se está analizando solamente biocarbonasa y los efectos de nitrificación, de respiración, fotosíntesis no son significativos, tal como lo explicamos en los conceptos básicos del modelo Teteran-Fels. Entonces, ahora la DBO, desde el kilómetro 60 hacia aguas abajo, es decir, kilómetro 60, kilómetro 70, kilómetro 80, y así sucesivamente, entonces va a ser igual a la DBO inicial, es 6.66, se obtuvo a través del balance de masa. Caso R, ya habíamos dicho que es 0.357 de a la menos 1. Esta X, entonces se va a variar X partiendo, como el kilómetro 60 es el punto inicial, entonces vamos a partir desde 60.000 hasta hacia adelante.
hacia 80.000, que vamos a hacer este ejercicio. Velocidad es 0.4 metros por segundo. Acá este es un factor de conversión, como ya hemos visto. Sería la primera ecuación de simplemente reemplazar en X. Vamos a tener la variación de la dBO a lo largo, o desde el kilómetro 60 hacia aguas abajo. Y también se hace entonces de la ecuación del déficit. Entonces va a ser déficit inicial, es 7.8, estuvo a través del balance de masa justo en la descarga. El caso A es 0.126 días a la menos 1. Acá el X también va a variar, ¿cierto? Entonces se le resta 60.000, quiere decir que el valor mínimo de X que se va a reemplazar para este ejercicio va a ser 60.000 hacia aguas abajo. Listo, porque el punto 0 va a ser donde es 60.000 metros o 60 kilómetros. Por eso se tiene esta distancia, esta diferencia. O sea, acá esto es velocidad por el factor de conversión. Caso D, deben verificar que todas las constantes estén bien reemplazadas y las distancias y todo, para que lo hagan de una manera correcta, no tengan errores. ¿Listo? Entonces estas son las dos ecuaciones que se obtuvieron con las constantes. Y lo que se va a hacer entonces en el tramo 3 es desde el kilómetro 60 hacia hasta el kilómetro 80. O sea, vamos a analizar este tramo 3 es desde el kilómetro 60, vamos a analizar en este caso hasta el kilómetro 80. ¿Sí? Entonces la condición inicial va a ser X 60.000, ¿cierto? El punto inicial hasta 80.000. Quiere decir que vamos a analizar 20 kilómetros de 60.000 hasta 80.000, hay 20 kilómetros. ¿Listo? Entonces la primera son X, asumimos, acá estamos todos trabajando con los mismos delirios, 60.000, 65.000, 70.000, hasta llegar a 80.000. El tiempo se obtiene con distancia sobre velocidad, ¿sí? Entonces distancia, si acá la queremos expresar en días, la vamos a dividir sobre la velocidad en días. Esta columna de dBO, simplemente de esta ecuación de dBO, vamos a reemplazar donde va X, por ejemplo en el punto del 60, que va a ser el punto inicial, y a partir de ahí es que vamos a estimar la dBO, ¿sí? Entonces en el punto 60, noten 60.000 metros, quiere decir que este término de Euler se hace 0, quiere decir que ese es el punto 0, donde la dBO en ese punto va a ser igual a la dBO inicial que se obtuvo con el balance de masa, que es 6.66 miligramos por litro. Entonces utilizamos esta misma ecuación y acá reemplazamos 65.000 en X, luego 70.000 en X, y vamos obteniendo estos valores hasta llegar a 80 kilómetros, hasta el kilómetro 80.000 metros. Entonces básicamente también pueden calcular utilizando esta ecuación. Si yo quiero conocer cuál va a ser la dB a un determinado punto, por ejemplo en el punto 80 de 80.000 metros, simplemente pueden tener un solo valor, o simplemente pueden calcular en algún otro punto. Por ejemplo, en el punto de 72.000 metros, yo quiero saber cuánto es la dB en ese punto. Pueden utilizar esta ecuación. Y por su parte, en el déficit, esta ecuación que ya hemos tenido, esta ecuación larguita, simplemente donde va X, colocamos los valores de X, reemplazamos X, por ejemplo, en el 65.000, vamos a colocar 65.000, 65.000, 65.000, y me va a dar este valor 7.89 aproximadamente miligramos por litro de déficit. Y luego podemos utilizar así sucesivamente, hacemos hasta llegar al kilómetro 80, 80.000, vamos a colocar el valor de X 80.000 y vamos a tener este valor. Y el oxígeno disuelto va a ser concentración de saturación a la temperatura que esté el agua, que es 9.55 menos el déficit. Entonces va a ser este primer valor, va a ser 9.55 menos 7.8. 9.55 menos 7.89. Y este último, este oxígeno disuelto va a ser 9.55 menos 8.09, me da un oxígeno disuelto de 1.45 miligramos por litro. Ya de estos tres tramos, estas tres tablas se compilan de este tramo 3. Ya les muestro este tramo 2 con color azul y este tramo 1 con el color rojo. Entonces básicamente lo que se hace es colocar estos tres tramos donde se oscile la distancia
todas las distancias. Entonces acá va a ser del kilómetro, por ejemplo, 0 hasta el kilómetro 30 o 30.000 metros. Acá va a ser del 30.000 metros hasta 60.000 y acá de 60.000 hasta 80.000. Entonces acá lo que se grafica es oxígeno disuelto versus las distancias. Entonces este oxígeno disuelto contra la distancia y el déficit o el DBO con la distancia. ¿Sí? Entonces esto me va a dar, esta línea va a ser cómo varía el oxígeno disuelto, ¿cierto? A lo largo de ese río que se está analizando. O sea, aquí va a ser este 0, 1000, 40.000, como está variando en todo ese tramo. Entonces el kilómetro 30 hasta el kilómetro 80, por ejemplo. Y también la DBO, que es esta línea azul, así va variando en este ejercicio. Si quieren hacerlo, también pueden hacer una gráfica con dos ejes verticales. Entonces, este oxígeno disuelto lo pueden leer con esta línea. Por ejemplo, en el kilómetro 80 el oxígeno disuelto, en el kilómetro 80 leemos en esta línea anaranjada, digamos acá oxígeno disuelto, va siendo uno puntual. Y del otro lado vamos a leer con la línea azul, en el kilómetro 80 va, por ejemplo, la DBO de 5 punto algo, por ejemplo. Y así concluimos entonces este ejercicio. Lo podemos hacer en Excel, en otra sección, para que vayamos familiarizando con Excel. Luego lo podríamos hacer, o lo vamos a hacer en una clase más adelante, utilizando un software específico, como por ejemplo el QuadroCAD. Espero que les sirva y les sea de mucha ayuda este video. Muchísimas gracias por la atención. Nos vemos la próxima clase.